Muchísimas gracias por estar hoy aquí en este, lo que hemos dicho ya, ¿no? Lo que consideramos algo tan importante como un congreso en el que se hablen de todos estos temas. Muchísimas gracias a la Gaceta y a las personas que hacen posible esto. A mí me da un poco de vértigo esto de sesión de coach. Yo la verdad es que cuando lo leí, lamento la decepción, pero yo no soy coach, soy científica. Entonces, ya lo siento por la decepción. Sé que los científicos a veces tenemos un poco de mala fama, ¿no? Esas personas solitarias, caóticas, atribuladas, que están ahí en sus laboratorios investigando cosas raras y ajenos a los problemas de los demás. Pues ¿a qué negarlo? Sí, y además somos un poquito frikis. Y yo tengo el dato irrefutable que dice que yo siempre he sido un poquito friki, un poquito empollona. Yo conozco este sitio, el casino, porque venía aquí a jugar al ajedrez cuando era pequeña. Mis competiciones de ajedrez se hacían por aquí. 10, 11, 12 años. Yo me levantaba los sábados por la mañana para jugar al ajedrez. O sea, si hay algo más friki, también que me lo cuenten. También mis instrucciones eran las mismas, venir aquí a hablar un poco sobre mi trayectoria profesional, vital y cómo las dos se conjugan. A la vez intentaré hablar, yo me dedico a la comunicación, os diré cómo llegué a ello después de haber estudiado una carrera en biología y después hacer un doctorado en biomedicina. Os diré cómo llegué a ello, pero desde el ámbito de la comunicación también hay bastante que hacer en cuestiones de género. Y por ahí es por donde también quiero ir. Pero bueno, para empezar, una de las cosas que tiene la comunicación es que contamos historias. Entonces yo voy a empezar esta historia desde el principio. Yo estoy por ahí. Ahí hay ciencia, comedia y emprendimiento. Pues en alguna parte ahí en medio estoy yo, ¿no? Conjugo todas estas facetas, que ya así como a priori parecen facetas no demasiado femeninas, ¿no? Ninguna de las tres. Pero bueno, vamos a empezar por la ciencia. ¿Cómo yo me quise dedicar a la ciencia? Pues tengo súper claro el momento en el que decidí dedicarme a la investigación, dedicarme a la ciencia. Tenía 9 años y salía del cine, de ver Parque Jurásico. Claro, o sea, si una película ha despertado vocaciones científicas es esa. Yo salía no solo deseando tener un Tyrannosaurus Rex en mi casa, sino una de las cosas que me alucinó de esa película es lo bien que explican qué es el ADN. A mí ese concepto me dejó flipando con 9 años. No lo entendía. No comprendía cómo algo tan pequeño como es el ADN, una molécula que no puedes ni siquiera ver con el microscopio, algo diminuto, ahí estaba codificada la información que podía recrear vida tan brutal como la de un dinosaurio. Y quise saber más sobre eso. Y la cosa se me fue un poco de las manos, ¿no? Porque quise saber más sobre genética y claro, pues estudié biología, después hice un doctorado en biomedicina, se me cruzaron cosas de por medio y todavía no he podido clonar un dinosaurio, pero quise ir por ese lado, ¿no? Y pensándolo con perspectiva, no solo era lo bien que explicaban en esa película conceptos como el ADN o lo maravilloso que era ver un Tyrannosaurus Rex casi real. Hubo algo en esa película que me encendió la chispa, que fue esto de aquí. Esta de aquí es la doctora Sadler. La primera vez que yo veía una mujer científica en una película, la primera vez. Todos mis referentes de científicos habían sido hombres locos dentro de laboratorios, ¿no? Doc, de Regreso al Futuro, o el científico loco de Jerry Lewis. Eso eran mis referentes de científicos. Ser científico no molaba para una niña.
no era guay, ¿no? Y esta fue la primera vez que vi una mujer paleontóloga haciendo ciencia de verdad, no la ayudante que le trae las cosas al científico, no, una científica de verdad, que se metía en la mierda, además directamente, ¿no? Si recordáis esa imagen en la que estaba con los excrementos de Triceratops, esto es un dato también muy de frikis de los 90, pero bueno, a mí fue una de las cosas que me encantó de la película, la doctora Sadler. Y a partir de ahí dije, que a lo mejor aquí también hay hueco para mí. También hay mujeres científicas. Y por ahí empecé, a interesarme más por estas cosas. Estudié en Salamanca biología y bioquímica y después me fui a Barcelona a hacer un doctorado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, pero a la vez siempre es verdad que he tenido muy en paralelo un gusto especial por el teatro y por la comedia. Siempre, aquí en Salamanca, siempre he hecho teatro, con Etón Teatro, y cuando me fui a Barcelona buscaba también eso de, vale, me encanta la ciencia, pero en paralelo quiero seguir haciendo teatro, quiero seguir interesándome por la comedia, por el clown, ¿no? Los payasos, siempre es algo que me ha motivado mucho. Y di con esta organización, es una organización, Payasos en Rebeldía, que durante toda mi tesis estuve colaborando con ellos. Payasos en Rebeldía es una organización de cooperación internacional que llevan espectáculos de payasos a distintos territorios que tienen algún tipo de conflicto. Yo en concreto estuve en Palestina, en la zona de Cisjordania, con un conflicto armado, y estuve en la zona de Burkina Faso, con otro tipo de conflicto, ¿no? Ahí la población lo que pasa es que tiene una escasez de recursos bastante bestia. Y en principio eran proyectos en los que yo únicamente iba a llevar espectáculos de payasos y que poco tenían que ver con cuestiones de género, pero que cuando estás allí te das cuenta de que las cuestiones de género al final lo impregnan todo. En Palestina, porque dábamos cursos no solo de clown, sino también cursos de malabares, cursos de telas, cursos de circo, donde venían mujeres de una manera casi clandestina, porque es lo que tienen, este tipo de sociedades, ¿no? Así, donde a las mujeres, digamos, que no se les permite exhibirse de ciertas maneras. Y ahí, pues las mujeres iban en mallas, con el pelo recogido, para hacer telas, cuerdas, para hacer malabares, y tenían que mentir para poder entrar a los talleres que nosotros estábamos haciendo de circo. Y ahí ya me empecé a dar cuenta de, qué mal rollo, ¿no? Esto de que tengan que venir a un taller de circo, ni que esto fuese algo malo, de manera clandestina. En Burkina Faso también el género se me fue metiendo poco a poco porque trabajábamos con escuelas. Y lo que ocurre allí es que las familias, cuando tienen que enviar a alguno de sus hijos a la escuela, envían al niño, al chico. Si tienen varios hijos, pues el niño, el varón. Da igual quién haya nacido primero, da igual quién sea más válido, envían al niño. Y eso era otra de las cosas que... ¡Qué rabia! ¿No? Porque todo este tipo de cuestiones, sin que fuesen proyectos específicamente de género, al final te van calando y vas queriendo hacer más cosas para evitar este tipo de situaciones. Estas son situaciones muy extremas, pero ¿qué es lo que pasa aquí? En el ámbito de la ciencia, en ocasiones, y esta mañana se ha dicho, faltan mujeres en ciencia. Jolín, pues no estoy de acuerdo. Estos son los datos. Si lo miráis ahí, estos son los datos de mujeres y hombres dedicados a carreras científicas, tecnológicas. A medida que avanzamos, ¿no? en el eje de las X, en el de abajo, a medida que avanzamos, el grado de estudios es mayor. Es decir, empezamos por instituto, bachillerato, universidad, máster, postdoc, y ya tenemos investigadoras principales, catedráticas. El verde son los hombres, el morado son las mujeres. Ahí vemos que no faltan mujeres en ciencia. De hecho, si tú entras a una facultad de biología, si entras a una facultad de enfermería, eso está plagado de mujeres. Plagado. Nos gusta la ciencia. Vamos a carreras científicas.
Lo que ocurre es que hay una barrera en un determinado momento en el que las mujeres nos quedamos. No accedemos a ser jefa de laboratorio, no accedemos a ser investigadora principal, no accedemos a ser catedráticas, pero estamos en ciencia. Otra cosa es cómo se distribuyen, ¿no? Es verdad que hay carreras, matemáticas, física, las ingenierías, donde hay muchas menos mujeres, pero luego tenemos otras carreras más relacionadas quizá con el cuidado, con la naturaleza, que también son científicas, donde hay un montón de mujeres. Y aquí, paréntesis, a mí siempre se me crea el mismo conflicto. ¿Por qué estamos intentando que las mujeres vayan a carreras tecnológicas, matemáticas? Que sí, que hacen falta. Pero ¿por qué no queremos más hombres en carreras pues, más biológicas, más de cuidados, más... ¿Por qué ahí no tratamos de incentivar que vayan más hombres? Ya está. No, parece que el foco como que... Bueno, dejo esta reflexión ahí porque es una cosa que yo no entiendo demasiado. Pero la cosa es que está ahí, ¿no? Hay una barrera por la cual las mujeres no accedemos a puestos directivos, a puestos de responsabilidad. Aquí, otra de las cosas que a mí me gusta mucho, ¿no? Es la comunicación, es el cine. Y esta es otra gráfica que me llama mogollón la atención. Estas son las películas que han ganado el Oscar desde el año 2000 abajo hasta el 2016 arriba. Y tenemos ahí el porcentaje de diálogos que tienen las mujeres y los hombres en las películas. ¿Qué pasa con las mujeres? No hablamos en las pelis, nos silencian. ¿Qué pasa? No tenemos diálogos en los guiones. Cuando te das cuenta de esta gráfica empiezas a decir, es que no accedemos a comunicar, no accedemos a decir, y investigando más por esta parte, ¿no? De qué tipo de referentes van a tener las niñas si las mujeres no hablamos en el cine ni en la tele. Intentando buscar más información por aquí, no sé si conocéis este test. Es un test que pasan muy poquitas películas. Primero, la película tiene que tener al menos 2 actrices que son mujeres, muy pocas. Segundo, las mujeres tienen que hablar entre ellas. Y tercero, tienen que hablar de algo que no sea pareja o hombres. Pues muy pocas películas pasan este test, súper poquitas. De hecho, tenemos ahí los porcentajes de, bueno, que superan una de las 3, el 50%, que superan 2, un 20%, que superan los 3. Tenemos un problema a la hora de acceder a la esfera pública, a la hora de comunicar, a la hora de crear referentes, de crear modelos a seguir. Y eso pasa aquí y ahora, ¿no? No hace falta tampoco irte a Palestina o Burkina Faso. Esto está pasando aquí y ahora. Y volviendo un poco a mi historia, estos son datos que a mí siempre me han resonado mucho en la cabeza, decir algo hay que hacer por aquí. Volviendo un poco a mi historia, yo os he contado, ¿no? Yo siempre he sido muy friki, una empollona, logré doctorarme en biomedicina, cuando estudié biología me dieron el Premio Nacional Fin de Carrera, hice un doctorado en biomedicina cum laude, como que tenía una carrera científica muy, digamos, bueno, buena para continuarla. Y en un momento determinado tomé la decisión más impopular. Y digo la decisión más impopular porque me la cuestionaron por todos lados. Y es que al terminar el doctorado decidí montar mi propia organización, mi propia empresa de comunicación científica. Yo tenía en ese momento en el que decido dar el salto 30 años. Los comentarios. Yo tenía un contrato indefinido en ciencia y decido romper ese contrato indefinido para meterme en mi propio negocio para comunicar ciencia. ¿Qué es lo que te dice la gente desde fuera? 30 años. Es momento de formar una familia, ¿no? Un contrato indefinido te lo va a poner súper fácil. Sin embargo, dar el salto y meterte
en tu propio negocio, en tu propia empresa, a lo mejor retrasa ese momento, piénsatelo bien, porque de aquí a un par de años te puedes arrepentir. Y eso era los comentarios que me llegaban de mis amigos, de mis compañeros de laboratorio, incluso de mi jefa en aquel momento, ¿no? Bueno, y digo que era impopular por eso, porque al final parece que era una decisión que, salvo a mí, a no mucha gente le pareció buena idea. Pero aún así, bueno, di el salto y monté Big Bang Ciencia. Big Bang Ciencia es una compañía de comunicación, educación y divulgación científica donde hacemos distintos proyectos. Nosotros comenzamos haciendo sobre todo acciones de comunicación desde las artes escénicas. Es decir, uní ahí mis dos pasiones, que era la ciencia y el teatro. Y hacíamos espectáculos de stand-up comedy, de improvisación, de clown, y comenzamos así, haciendo espectáculos. Big Bang Ciencia la fundamos 5 socios, 4 hombres y yo. Y de hecho hoy somos 35 colaboradores ya, todos venidos del mundo de la ciencia, que también pueden, bueno, tienen esa doble faceta en la que les gusta salir a los escenarios, ¿no? Tienen algún tipo de formación en teatro o en comunicación. Pero de esos 35, creo que somos 34 o 35 colaboradores, somos 5 mujeres. Otra de las cosas que a mí se me plantea es ¿por qué? O sea, ¿qué tiene este formato? Y buscamos activamente mujeres, Pero ¿qué tiene este formato para que nos cueste tanto encontrar esos perfiles de mujeres que quieran subirse a un escenario y comunicar ciencia? Porque no hay pocas divulgadoras científicas. De hecho, si te vas a las universidades, si te vas a los centros de investigación, las oficinas de divulgación de la ciencia y de transferencia del conocimiento están llenas, copadas de mujeres, pero están, digamos, detrás de la pantalla del ordenador. A la hora de subirse y comunicar en un escenario nos cuesta más. Y por ahí, después de Big Bang Ciencia se fundó en 2013, 10 años llevamos ya con todo esto. Desde 2013 ha sido una cosa que a mí siempre me ha gustado analizar. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no encontramos mujeres? ¿Por qué no nos subimos a los escenarios? Y una de las cosas, después de muchos cursos de formación, luego volveré a eso, que hemos dado, es el tema de la evaluación. Nos sentimos excesivamente evaluadas. Y de hecho, la evaluación que se hace de las mujeres es mucho más feroz que la evaluación que se hace de los hombres. Cuando estamos comunicando, cuando estamos en un escenario, no solo se nos evalúa lo que decimos, también se nos evalúa nuestra apariencia, cómo estamos. Por lo tanto, muchas mujeres no se quieren someter, no nos queremos someter a ese tipo de evaluación más salvaje que la que se hace de los hombres. Y es una de las razones por las cuales a nosotras nos cuesta más exponernos, porque la evaluación es más salvaje. Eso es una de las cosas, ¿no?, que hemos ido aprendiendo con Big Bang. Os he dicho que éramos los que fundamos Big Bang, 4 hombres y yo, la quinta. Y otra de las cosas que me gusta mucho analizar es el tipo de comunicación que se da entre la gente, cómo nos comunicamos. Y ahí en las reuniones que teníamos entre socios, incluso las reuniones que teníamos con otros colaboradores, a mí siempre será por mi mente analítica, ¿no?, de científica, pero siempre me gustaba ver las diferencias entre una comunicación más femenina, por así decirlo, ¿no?, y más masculina. Lo que notaba en este tipo de cosas, que luego he corroborado leyendo más estudios, es que las mujeres, cuando hablamos en un grupo, buscamos más el diálogo. Estamos más, digamos, centradas en la aprobación de los demás. Nosotras hablamos y metemos cosas como, no sé qué te parece, o, bueno, dame tu opinión, que a lo mejor no, ¿qué piensas sobre esto? Esas son cosas de una comunicación más femenina. Los hombres, no voy a decir los hombres, voy a decir la comunicación más masculina, porque aunque coincide,
no siempre coincide, hay excepciones, ¿no? Una comunicación más masculinizada suele coincidir con los hombres, pero no siempre, y una más feminizada con las mujeres, pero no siempre. El caso es que una comunicación más masculinizada es verdad que es mucho más asertiva. Yo vengo aquí y te explico cosas, y no necesariamente busco la aprobación. Sin embargo, nosotras sí, estamos continuamente buscando esa aprobación, incluso en la manera en la que tenemos de hablar, utilizamos más diminutivos, lo que hace que nuestra comunicación se infantilice un poco. No, si es solo un poquito, o espérame un ratito, o esa serie de diminutivos que son propios de una comunicación más femenina, digamos que es más fácil de cortar y silenciar que una comunicación mucho más asertiva, de yo aquí estoy viniendo a explicarte cosas, punto. Bueno, cosas que hemos ido identificando, ¿no?, a lo largo de los años. Big Bang Ciencia, volviendo a lo que hacemos. Es verdad, comenzamos con espectáculos de ciencia para comunicar esa pasión que llevamos todos los científicos por la ciencia, pues poder comunicarla de una manera que llegue a la gente que no necesariamente es experta en cuestiones científicas. Y una de las cosas que hacemos mucho y que nos han ido pidiendo cada vez más, al principio no considerábamos que fuésemos a especializarnos en ello, pero nos han ido pidiendo cada vez más, son espectáculos educativos y proyectos con estudiantes de secundaria. Funciona súper bien este tipo de formato con estudiantes de secundaria. Y es ahí, también ha salido durante esta mañana, parece que es ahí donde hay que incidir, para fomentar las vocaciones científicas o al menos para que estos jóvenes sepan que la ciencia es importante en su vida, aunque no necesariamente luego vayan a estudiar una carrera científica o tecnológica. Hacemos mogollón. Y estos son algunos proyectos: Reimagina la ciencia, Cuestión de ciencia, Ciencia Show, todo con mucha ciencia. Y algunos de esos proyectos en los que hacemos, pues vamos a centros de secundaria a hacer espectáculos para que conozcan de primera mano cuestiones de ciencia y tecnología, no necesariamente lo que se da en el libro, sino cosas que se están haciendo a día de hoy en los laboratorios y que nos van a facilitar la vida un montón a todos y a todas, ¿no? Entonces, hacemos estos espectáculos y después hacemos talleres con los chavales, para que ellos sean capaces de montar sus propios vídeos hablando de ciencia, sus propios monólogos hablando de ciencia, sus propios sketches de teatro hablando de ciencia, para que de alguna manera se apropien de ese conocimiento científico y lo comuniquen. Bueno, pues otra de las cosas que nos hemos dado cuenta, porque es evidente, es que a la hora de comunicar, a la hora de hacer un vídeo, a la hora de hacer un sketch teatral, a las niñas, las adolescentes, les da mucho más pudor. Prefieren no salir. No, a mí que no me graben. No, que lo haga el otro. Yo me quedo aquí haciendo el guión, yo grabo. Yo cojo la cámara y grabo, o yo hago el guión, o no, yo te doy el pie y luego tú sigues. Como que les da mucho más pudor exponerse. Y aquí no voy a entrar, o sea, esto simplemente son reflexiones de haber hecho muchos proyectos educativos con adolescentes que al final te vas dando cuenta de esto, y no voy a entrar si es algo cultural, si es algo biológico. Aquí hay distintas aproximaciones y bueno, hay distintas teorías, ¿no? Yo tengo la mía, pero es verdad que es una realidad. ¿Qué pasa? Y otra vez dices, jolín, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué a las niñas? ¿Por qué a las adolescentes nos da más miedito, más pudor, nos cuesta más exponernos? Y otra vez se nos vienen cuestiones de evaluación, pero también cuestiones sobre el miedo a hacerlo mal, que las mujeres o las niñas, las adolescentes, tenemos más acentuado. Hay un estudio que yo lo nombro muchas veces porque me parece muy esclarecedor. Un estudio que se hace con niños de primaria, niños y niñas de primaria, a los que se les da un problema de mates más difícil de lo que pueden resolver por la edad y el nivel que tienen. Entonces, le dan un problema de mates complicado. Lo reparten
resuélvelo y entrégame la solución. Y por lo general, lo que ocurre se diferencia bastante lo que pasa entre niños y niñas. Lo que ocurre con los niños es que leen el enunciado, intentan hacerlo, no les sale, tachones, borrones, no les sale, y al final dicen, hay un problema con el enunciado porque a mí no me sale. Esto está mal enunciado. Las niñas lo leen, no saben, lo intentan, borran, lo intentan, borran y al final te dan el folio en blanco y dicen, tengo un problema porque no sé hacerlo. Entonces, estas diferencias, insisto, con excepciones siempre, pero generalizando, ¿vale? Vamos ahora al grueso, a la generalización. Estas diferencias entre hay un problema con el enunciado porque a mí no me sale o hay un problema conmigo porque no sé hacerlo, al final va calando en otros ámbitos ese miedo a hacerlo mal porque no sé hacerlo. No soy capaz o es que me va a salir mal y prefiero que nadie vea que me sale mal, entonces no lo intento. Eso llega a muchos otros ámbitos en el que me muevo yo, la comunicación de la ciencia. ¿Qué es lo que pasa a la hora de comunicar ciencia y exponerse? Que hay muchas menos mujeres, no solo en los escenarios, que es mi ámbito, sino también en redes. En redes, cuando tú buscas comunicadores científicos, te vas a YouTube, te vas a Instagram, hay un montón de hombres comunicando ciencia y no tantas mujeres comunicadoras científicas. ¿Por qué? Pues, de nuevo, ¿no? Tenemos ese punto de perfeccionismo, de no quiero empezar un vídeo hasta que no sepa que me va a salir perfecto, insisto, generalizando otra vez, ¿no? De no voy a subir un vídeo mal, de bueno, a ver qué pasa, y los comentarios, madre mía, las que tenéis redes sociales, los comentarios son muchísimo más agresivos en un vídeo subido por una mujer que en un vídeo subido por un hombre y son muchísimo más agresivos por lo que decíamos antes, porque se nos evalúan cosas más allá de nuestro discurso. Si soy comunicadora científica, se supone que lo que importa es lo que te digo, lo que importa es lo que comunico, lo que importa es que sepa transmitir bien el conocimiento. Sin embargo, la evaluación va más allá de la transmisión de conocimiento. La evaluación es de ¿qué te has puesto hoy? O es que estás más gorda. ¿Por qué? ¿Por qué esa evaluación se hace de una mujer y no se hace de un hombre? Pues todo eso son cosas que consciente o inconscientemente nos van machacando y van haciendo que nos sea mucho más difícil acceder a que se nos vea, ¿no? A una esfera pública, a comunicar de una manera pues más sin tapujos. Yo no comunicaba a través de las redes sociales hasta que llegó la pandemia. Y en pandemia estos son vídeos infantiles, esa soy yo, esos son vídeos infantiles que comenzamos a hacer en pandemia porque a nosotros en Big Bang Ciencia nos siguen muchos profes de primaria y de secundaria. Y muchos profes de primaria contactaron con nosotros diciendo, ¿qué hago con los niños? Si es que ya no sé qué darles, ya no sé los niños en casa, qué tipo de materiales les doy, si nos podéis apoyar con algún vídeo. Y empezamos a hacer vídeos así porque sí, porque también nos distraíamos, ¿no? En pandemia ahí en casa. Empezamos a hacer vídeos sobre, bueno, distintos temas que más o menos vienen en el currículum, que si las leyes de Newton, el proceso de la digestión, no sé qué, para niños. Y ahí, pues mi cara, por primera vez, porque yo antes también era para eso súper pudorosa, y yo, aunque manejo las redes de Big Bang Ciencia, que tenemos redes sociales en todo, por si queréis seguirnos, aunque soy yo la que está detrás de muchas de esas redes, yo no tengo redes propias, porque también peco yo misma de lo mismo que comunico, pero no me gusta exponerme de esa manera, ¿no? En redes sociales. Entonces yo no tengo redes personales, pero aquí a través de Big Bang Ciencia se empezó a ver mi cara y me empezaron a subir estos vídeos. Y ahí fue cuando me di cuenta de, es que
lo de exponerse al final funciona por dos cosas. Durante la pandemia nos llegaban mogollón de mensajes de niños y de niñas que decían, ahí mi personaje se llama Arlequina, bueno, y de niñas que decían, ¡buah, cómo molan los experimentos que hace Arlequina! Yo quiero ser científica como Arlequina. Y dije, perfecto. O sea, de alguna manera, eso de exponerte está creando modelos a seguir. Una especie de doctora Sandler de Parque Jurásico, ¿no? Está creando modelos a seguir para otras niñas. Pues que vean una científica, pues muy bien, aunque te cueste, pero al final eso está sirviendo, lo de exponernos, sirve para que otras niñas, otras adolescentes, otras mujeres tengan referentes. Tanto fue así que estos vídeos pues, circularon por ahí por la red y llegaron, todavía no sabemos cómo, a Televisión Española. Y nos contactaron para hacer lo que fue Aprendemos en Casa durante la pandemia, que eran, bueno, pues desde casa generábamos contenido educativo. Nosotros éramos los profes de ciencias. Big Bang Ciencia éramos los profes de ciencia con distintos retos. Cada día en Clan y en la 2 salían este tipo de vídeos. Hacíamos de todo, desde primaria hasta ya 18 años. Les íbamos planteando distintos retos científicos y, bueno, luego Aprendemos en Casa varió a Aprendemos en Clan, que todavía sigue estando activo en Clan, por si alguno quiere ver algún vídeo. Y mi cara fue otra vez, ¿no? Pues estaba por ahí andaba mi cara de, mira, tenemos una mujer que comunica ciencia. Y eso me llevó luego también a salir en otros programas, como por ejemplo es Órbita Laica. Órbita Laica es un programa de divulgación científica, si no lo veis no os culpo, es de divulgación científica, y está en la 2. O sea que es un programa donde hay varios colaboradores y a partir de que comenzamos a hacer este tipo de vídeos y mi cara empezó a rular por redes, me contactaron para darme una sección de ciencia, una sección en concreto de genética, que es mi área. Claro, yo quería clonar un dinosaurio, me he especializado en genética. Es un poco mi área de experiencia. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues oye, tengo una sección ahí en Órbita Laica y me van llamando de otros medios de comunicación, que siempre está bien. ¿Por qué? Porque al final te expones. Y de una manera o de otra, aunque nos cueste, yo siempre digo que un poquito de forzar ahí no está mal. No está mal porque al final, solo exponiéndote y solo saliendo a la palestra es como le pierdes miedo, ¿no?, a estas cosas. Y al final porque puede servir de referente para que otras mujeres hagan lo mismo. Con toda esta experiencia, 10 años llevamos con Big Bang Ciencia, hemos dado muchos cursos de formación en comunicación, sobre todo para científicos, científicos y científicas, personas relacionadas con el ámbito más académico. Como yo, lo que estoy haciendo en mi laboratorio o en mi departamento, lo puedo comunicar a gente que no sea especializada en mi materia y que le interese. Que ese es el punto. ¿Cómo hago que esto tan especializado pueda interesarle a la gente? Para eso damos cursos de formación. Y desde hace no mucho tiempo hemos incorporado un módulo que es específicamente formación en comunicación para mujeres. Por lo que os decía, porque hemos detectado esas diferencias a la hora de comunicar y no necesariamente son peores, sino que son distintas. Y en determinados ámbitos pueden jugar en nuestra contra. Entonces, para nada decimos que haya que cambiarlas porque es mejor una comunicación más asertiva y más directa y un pelín más violenta, que es la comunicación un poco más masculinizada. Para nada consideramos que eso sea mejor. Sin embargo, sí que puede jugar a nuestro favor, depende en qué ámbitos. Y voy a dar un par de pinceladas. En formación, para comunicación de las mujeres, sobre todo jugamos con dos áreas. Una que es la comunicación de viva voz, o sea, cómo hablo, y otra que es el lenguaje corporal. Porque ahí también nos cuesta un poco. Lo que solemos ver cuando hacemos estos cursos de comunicación
y aquí en este escenario os digo, hemos visto honrosas excepciones durante esta mañana, pero insisto otra vez, cuando generalizamos, las mujeres cuando comunicamos, por el hecho de que estamos más evaluadas, por el hecho que sea, solemos escondernos mucho más. Las posturas que adoptamos son posturas mucho más cerradas, con el tono de voz más bajo, y si podemos estar detrás de un atril para que no se nos vea mucho, mejor, ¿no? Con posturas cerradas y tendemos a taparnos la boca, ¿no? Muchas se tapan la boca cuando hablan, cruzamos las piernas, nos tapamos con los brazos, y eso al final es un lenguaje corporal que ¿qué está diciendo? No me mires. No estoy aquí a gusto, ni siquiera estoy convencida de lo que estoy diciendo porque me estoy tapando la boca. Entonces, al final, todo este tipo de lenguaje corporal está dando unas señales a quienes nos están viendo que les están diciendo eso de esta persona no está segura. Por lo tanto, si no está segura, mi opinión se puede imponer, porque no está del todo convencida con lo que está diciendo. Y darse cuenta de eso, e insisto, no significa que sea peor, simplemente que en determinadas ocasiones tenemos que tener eso en la cabeza para revertirlo, porque nos puede interesar decir no, me tengo que mostrar aquí diciendo esto mucho más segura. Por lo tanto, tengo que adoptar otro lenguaje corporal y otro tipo de comunicación verbal. Otro tipo de comunicación verbal sin tanto buscar la aprobación. Bueno, no sé, yo creo que a lo mejor esto sería lo mejor. Demasiada aprobación en una única frase, ¿no? A veces también juega a nuestro favor ser mucho más asertivas y no buscar tanto o no infantilizar el discurso tanto. Y en ocasiones, eso es lo que digo, y vuelvo a repetir, en ocasiones no significa modificar totalmente nuestra manera de hablar. En ocasiones eso juega a nuestro favor. Y de hecho, hay muchos libros y recomiendo uno de Estrella Montoliu, si os gustan este tipo de cosas, de diferencias comunicativas más feminizadas y más masculinizadas, Comunicación para mujeres directivas, Estrella Montoliu. Yo en ese libro aprendí un montón de cómo estas diferencias de comunicación pueden también frenarnos a la hora de subir, ascender, de que nuestra opinión se tenga más en cuenta. No solo son cosas, por supuesto, de méritos, que también están ahí, sino de cómo mostramos esos méritos, de cómo nos vendemos, de cómo comunicamos, de la seguridad que mostramos, de cómo enseñamos que somos capaces de hacer algo. Y eso al final es comunicación. Por lo tanto, estos cursos que estamos dando se están orientando últimamente también a esos módulos de comunicación para mujeres y seguimos buscando mujeres que quieran entrar dentro de nuestra asociación de Big Bang Ciencia. Entonces, yo siempre acabo con la imagen de la doctora Sadler, que fue un poco la que a mí me empujó a ser científica y a meterme en estas cosas de genética y a tener un doctorado en biomedicina, porque al final necesitamos referentes y solo podemos tener referentes si forzamos un pelín y damos un paso hacia adelante y decimos, pues sí, voy a liderar algo, voy a mostrarme, voy a ser referente de algo, yo como mujer, porque es la única manera de crear modelos a seguir en las que van a ser las futuras generaciones. Y hasta aquí, si hay alguna pregunta, encantada.